¿Quién cubre los daños de los autónomos afectados por las inundaciones de la DANA? Repito, ¿quién cubre los daños de los autónomos afectados por las inundaciones de la DANA? Las aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros se reparten responsabilidades. Tras el paso de esta última DANA por España, muchos autónomos y negocios se han visto afectados por las inundaciones. Las indemnizaciones por los daños en locales y naves se reparten entre las aseguradoras y el Consorcio de Compensación de Seguros. Te vamos a explicar de qué manera. Las recientes lluvias torrenciales, como consecuencia del paso de la DANA de presión aislada en niveles altos por España, ha afectado a muchos autónomos y pequeñas empresas. Para poder reclamar los daños que haya podido causar el agua, es bueno saber quién tiene la responsabilidad de cubrir los desperfectos. Casi todos los seguros tienen cobertura por daños de agua y según lo que se haya contratado y el condicionado, la póliza cubrirá agua, fenómenos meteorológicos, etc. Es decir, lo primero que hay que hacer es releer las condiciones de la póliza de seguro que se firmó en su momento. Tras ello, hay que contactar con el propio seguro y proceder a comunicar los daños. Ahora bien, no todos los daños los asumirá la aseguradora. Algunos son responsabilidad del Consorcio de Compensación de Seguros. Una inundación es un fenómeno natural considerado por las aseguradoras como riesgo extraordinario. En la póliza que ha firmado el autónomo con su aseguradora figurarán los daños por fenómenos meteorológicos que están cubiertos: la lluvia, el viento, el pedrisco, granizo, nieve, etc. ¿Y con qué límites? Ahora bien, hay que saber que los seguros están sujetos a un impuesto consociable, es decir, pagan una tasa del Consorcio de Compensación de Seguros CSS. Cabe recordar que los seguros están exentos de IVA, pero incluyen una serie de impuestos. Uno de esos recargos se aplica al Consorcio de Compensación. El Consorcio de Compensación de Seguros depende del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y debe indemnizar los daños ocasionados por los llamados riesgos extraordinarios, entre los que figuran varios fenómenos naturales y meteorológicos como inundaciones, tempestades, terremotos, etc. Ante un fenómeno meteorológico como el acontecido recientemente, si una comunidad autónoma o el propio gobierno español hacen una declaración de zona o zonas catastróficas, es cuando entra en acción el CSS para pagar y reparar los daños, quedando liberados de ellos los seguros particulares. Pero esto solo se producirá si se ha declarado una zona como catastrófica y a ello se podrán acoger los autónomos y negocios de dicha zona. En ese caso, la mayoría de las compañías aseguradoras particulares se encargan de tramitar cada expediente y hacer de intermediario entre el afectado y el consorcio. El propio consorcio establece que para tener derecho a una indemnización, los daños han tenido que ser causados por riesgos denominados como acontecimientos extraordinarios. Así lo determina el artículo 1 del Real Decreto Ley de 300 de 2004 de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Riesgos Extraordinarios, que indica que el CSS tiene por objeto indemnizar en la forma en él establecida, en régimen de compensación, las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, entendiendo como tal en las inundaciones extraordinarias y la tempestad ciclónica atípica, entre otros. Pero, como se ha dicho anteriormente, el Consorcio de Compensación se contempla como un añadido que se aplica a las sociedades de seguro y, como recuerda la Asociación de Consumidores de Nación FAUCA, en caso de producirse daños materiales directos, el consorcio establece que la póliza seguro particular debe incluir la cobertura de alguno de los siguientes riesgos: incendio, robo, rotura de cristales, daños a maquinaria, equipos electrónicos, ordenadores o modalidades combinadas de los mismos. Los daños en el automóvil, de acuerdo a la información que facilita el propio organismo, se indemnizarán sin importar la cobertura que se tuviera contratada. Los daños personales, lesiones, fallecimiento, invalidez, etc., estarán sujetos a indemnización si la póliza contratada cubre el riesgo de accidentes, ya sea individualmente o de forma combinada con otras coberturas, o el ramo de vida que garantiza exclusiva o principalmente el riesgo de fallecimiento. Por último, la pérdida de beneficios de un negocio por haber estado cerrado durante el tiempo en que se reparan los daños será indemnizada si este riesgo se encuentra expresamente en la póliza y es consecuencia directa de un daño también directo a bienes asegurados que sean propiedad o estén a disposición del asegurado. El consorcio indica que solo son indemnizables aquellos daños que afectan a personas o bienes sobre los que se han contratado un seguro en cualquier compañía de seguros autorizada y siempre que la póliza esté vigente en el momento de producirse los daños y el asegurado se encuentre al corriente del pago de la prima. ¿Qué documentación y pruebas hay que tener? La FACUA aconseja hacer una copia de la póliza de seguro particular con el acondicionado que se firmó y buscar el recibo de estar al corriente del pago de dicho seguro. Además, habría que realizar fotografías de todos los desperfectos, pedir presupuestos para reparar los daños
los daños y así poder presentarlos y si surge la reparación guardar las facturas de los mismos. Todo ello, como ya se ha mencionado, teniendo en cuenta que lo primero que hay que hacer es ponerse en contacto con el seguro particular. Si llega el caso de que el consorcio tenga que responsabilizarse de los daños, para la gestión deberá aportarse datos del asegurado, de la póliza, de la persona que presenta la reclamación, así como los datos bancarios para el pago de la indemnización. La reclamación al consorcio se puede gestionar directamente desde su página web que figura al final de este texto, bien telefónica o por escrito a la delegación territorial que corresponda. Una vez presentada la reclamación ante el consorcio, este deberá enviar un perito, por lo que es recomendable conservar o no tocar los desperfectos hasta que acuda para revisar los daños. FACUA también advierte de que si algún organismo público solicitara al afectado realizar alguna acción, como por ejemplo apartar un vehículo, es recomendable solicitar un certificado, acta notarial u otro documento oficial donde quede recogido el estado real de los daños padecidos. Tras la visita del perito, el consorcio procederá a responder y a compensar por los daños sufridos. Y hay que recordar que las ayudas públicas son compatibles con las indemnizaciones que correspondieran, sin que en ningún caso el importe total de todos los pagos pueda superar el valor del daño producido. ¿Cómo actuar después de los daños por lluvia? La Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA, cuenta con una página web que da referida al final, en la que explica cómo se puede actuar ante los siniestros naturales desde el punto de vista de reclamación a seguros y de la indemnización. En el caso de las lluvias torrenciales, como ha ocurrido recientemente y que es propio de esta estación ya casi otoñal, le correspondería actuar a la compañía aseguradora particular que haya sido contratada por el autónomo. Ahora bien, si los daños directos están por debajo del umbral fijado en la póliza del seguro, no serán indemnizados. Y además la intensidad del fenómeno será contrastada con un servicio meteorológico público por la aseguradora. En el caso de cosechas o albarados asegurados será Agroseguro el que deba responder. El plan de seguros agrarios especifica que todo lo que es susceptible de ser asegurado no es objeto de ayudas públicas. Y en cuanto a cosechas y arbolados asegurados, las coberturas y exclusiones de cada seguro serán las que ofrezca la aseguradora en el contrato. ¿Cómo actuar después de los daños por inundación? Una inundación es un fenómeno natural considerado por las aseguradas como riesgo extraordinario y por lo tanto siempre que un autónomo que se haya visto afectado por ello cuente con un seguro particular, le corresponde al consorcio de compensación de seguros hacerse cargo de la indemnización en lugar de la compañía de seguros particular contratada. El consorcio cubre los bienes que aparecen detallados en la póliza del afectado y siempre bajo las condiciones especificadas en ella. Los daños materiales por inundación, entendida como anegación del terreno producido por la acción directa de las aguas de lluvia, las procedentes del deshielo, de los lagos, desbordamiento de ríos y rías, así como envases de mar, serán indemnizados por el consorcio de compensación de seguros. Generalmente la compañía de seguros particular o el mediador del seguro contratado suelen informar de cómo hacerlo o incluso gestionarlo. En cuanto a las lesiones o fallecimiento por inundación, entendida igualmente como anegamiento del terreno producido por la acción directa de las aguas de lluvia, las procedentes del deshielo, de los lagos, desbordamiento de ríos y rías, así como embalses de mar, serán indemnizados por el consorcio de compensación de seguros. Como en el caso anterior, la compañía de seguros contratada a nivel particular o el mediador del seguro con el que se firmó el condicionado suelen informar de cómo hacerlo e incluso gestionarlo. En cuanto a las cosechas y arbolado asegurado, así como a las cabañas ganaderas aseguradas, serán indemnizados todo ello por Agroseguro. Para mayor información, y si sea en el caso de la zona catastrófica, se puede consultar la web de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA, https www.estamos-seguros.es. Naturalmente, protegidos, en la que se facilita un dossier en archivo PDF que se puede descargar gratuitamente, que explica e informa detalladamente qué hacer en caso de siniestro por lluvia y por inundaciones y qué responsabilidad tienen las aseguradoras y el propio consorcio. Y la guía rápida de solicitud de información del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, disponible en https www.consorseguros.es /web/ámbitos /actividad /seguros /riesgos extraordinarios /guía /rápida /de solicitud /de indemnización. También informa de todo ello. Desde este enlace además se podrá gestionar directamente la reclamación al consorcio en caso de que no se lleve a cabo mediante la propia aseguradora particular.